Christian Nodal y Casu habían logrado cautivar a una audiencia internacional gracias a la magia de su música y la conexión genuina que parecía fluir entre ellos. Eran una pareja que encarnaba la unión de dos mundos musicales tan diferentes como el día y la noche. Él, una estrella de la música regional mexicana, y ella, una fuerza emergente del trap y el reggaetón. Juntos, se convirtieron en un símbolo de amor para sus seguidores, una pareja modelo que inspiraba a millones a creer que el verdadero amor podía florecer incluso bajo los reflectores del éxito global. Antes de que nos adentremos en los detalles de su historia, te invito a que le des like, te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones, especialmente si disfrutas del contenido que aborda el mundo del entretenimiento y las relaciones en el ojo público. A pesar de sus diferencias, la relación de Nodal y Casu había llegado a ser una referencia ineludible, una especie de faro para aquellos que anhelaban ver una pareja sobrevivir a la presión constante que supone ser figuras públicas. Para muchos, ellos eran la imagen perfecta de dos almas que, pese a las adversidades del éxito, lograban mantener una conexión inquebrantable. Sin embargo, tras las sonrisas compartidas y los gestos cariñosos que mostraban ante las cámaras, había un torbellino emocional que empezaba a desmoronarse lentamente. Lo que pocos sabían era que las luces brillantes del escenario y las portadas de revistas no eran suficientes para ocultar el conflicto que crecía entre ellos, una tormenta que los arrastraba inexorablemente hacia una crisis que ninguno de los dos había anticipado. Todo comenzó cuando Nodal, que había alcanzado el éxito en un tiempo sorprendentemente breve, empezó a sentir el peso aplastante de las expectativas que la industria musical ponía sobre sus hombros. Su fama en el ámbito de la música regional mexicana había roto fronteras, llevándolo a niveles de reconocimiento que jamás imaginó. No obstante, esa fama traía consigo una demanda constante de más canciones, más colaboraciones y más apariciones públicas. Lo que antes había sido una pasión genuina por la música, ahora se sentía como una obligación sofocante. Cada nuevo lanzamiento era escrutado minuciosamente en las redes sociales y en los medios de comunicación, sometido a una crítica implacable que comenzó a erosionar su confianza. Los compromisos se acumulaban, los contratos se apilaban, y con ello, Nodal empezó a sentir una ansiedad abrumadora, un agotamiento mental con el que nunca había lidiado antes. Mientras tanto, Casu, que se encontraba en el apogeo de su carrera, vivía su propio momento de esplendor. Su estilo único, una fusión atrevida de trap, rap y reggaetón, la había elevado a lo más alto, convirtiéndola en una de las artistas más influyentes de su generación en Latinoamérica. Era una mujer fuerte, independiente, pero incluso ella no podía ignorar que su vida personal empezaba a derrumbarse poco a poco. Aunque amaba profundamente a Nodal, las diferencias entre ambos se hacían cada vez más evidentes. Las interminables giras, las presentaciones, los eventos de alto perfil y los viajes constantes dejaban poco espacio para que se dedicaran tiempo como pareja. Parecía que sus carreras los arrastraban en direcciones opuestas, como si estuvieran viviendo dos vidas paralelas que, aunque cercanas, nunca se tocaban realmente. El punto de quiebre llegó en una noche lluviosa en la Ciudad de México, mientras Nodal estaba en medio de una gira agotadora. Casu, a pesar de sus propios compromisos, había decidido acompañarlo, un gesto que demostraba su dedicación y apoyo hacia él. Pero esa noche, tras una presentación que culminó en aplausos y ovaciones, la tensión acumulada entre ambos finalmente explotó. Nodal, cansado y tratando de ahogar su estrés con alcohol, estaba visiblemente abrumado. El peso de su próximo álbum y las expectativas que todos habían colocado sobre él lo estaban aplastando. Cuando Casu intentó hablar con él sobre la situación emocional que ambos estaban enfrentando, Nodal no pudo contenerse más. «Siempre es lo mismo, Julieta», dijo con voz áspera, llamándola por su nombre real, algo que rara vez hacía, lo que dejaba en claro la seriedad del momento. Casu, sorprendida por el tono abrupto de sus palabras, permaneció en silencio por un instante. Había visto a Nodal estresado antes, pero nunca lo había sentido tan distante, como si su frustración ahora estuviera dirigida hacia ella. Intentó acercarse, buscando consolarlo, pero él la rechazó bruscamente. «¿Crees que no entiendo lo que es la presión?», respondió ella, ahora también visiblemente molesta. «Yo también estoy bajo una montaña de estrés, Christian. Mi carrera tampoco es un juego. No estoy aquí solo por diversión». Nodal, tambaleándose ligeramente por el alcohol, se levantó del sillón, con voz elevada, replicó: «No es lo mismo, lo tuyo es diferente. No tienes a esa gente diciéndote qué hacer, cómo vestirte o qué cantar. No sabes lo que es sentir que ya no tienes control sobre tu vida». Casu lo miró, sus ojos llenos de dolor. Durante tanto tiempo había intentado ser la roca en la que Nodal pudiera apoyarse, pero ahora se daba cuenta de que sus propios problemas habían sido invisibles para él.
Ella había sacrificado tanto para estar a su lado, y ahora sentía que sus emociones eran minimizadas. La frustración la desbordó, y, con la voz temblorosa, levantó el tono. ¿Así que mi vida no es complicada? ¿De verdad crees que todo es más fácil para mí solo porque no hago música regional? Christian, estoy aquí porque te amo. Pero cada vez me empujas más lejos. El silencio que siguió fue abrumador, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Nodal, con las palabras de Kazu cayendo sobre él como un peso insoportable, se quedó callado. Sabía que tenía razón, pero el cúmulo de emociones lo mantenía atrapado en su propia angustia, incapaz de reconocerlo. Finalmente, con la voz quebrada, Kazu rompió el silencio. Tal vez no debería estar aquí, dijo, con lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Quizás necesitas tiempo para pensar en lo que realmente quieres. Sin decir más, salió de la habitación, dejando a Nodal solo, inmóvil. Bajo la lluvia torrencial, Kazu caminó sin rumbo claro, sintiendo que su mundo se desmoronaba a cada paso. Amaba a Nodal, pero en ese momento todo indicaba que sus caminos se habían separado irremediablemente. Días pasaron sin que intercambiaran palabras, mientras los medios no tardaron en hacerse eco de la situación, especulando sobre una ruptura inminente y alimentando el morbo de que la relación estaba colapsando. Mientras tanto, Nodal se hundió en un profundo estado de reflexión. Sabía, con dolorosa claridad, que había herido a Kazu con sus palabras, que lo que había dicho aquella noche no solo había sido injusto, sino también cruel. En el fondo, comprendía que no podía simplemente disculparse y esperar que todo volviera a ser como antes. Antes de intentar sanar cualquier herida con Kazu, debía primero enfrentarse a sus propios demonios, esos que lo habían consumido durante tanto tiempo. La presión, la ansiedad, la sensación de estar atrapado en una vida que ya no reconocía como suya, todo ello lo había llevado a empujar a la persona que más amaba fuera de su vida. Una semana después de aquel enfrentamiento, Kazu tomó una decisión difícil pero necesaria: regresar a Argentina, su tierra natal. Sentía la necesidad de estar cerca de su familia, de rodearse del calor de su hogar, en un intento por hallar claridad en medio del caos emocional que la envolvía. El regreso a su país le proporcionó una perspectiva que tanto necesitaba. Mientras caminaba por las calles de su infancia y compartía tiempo con sus seres queridos, Kazu comenzó a enfrentarse a la realidad de lo sucedido. La idea de dejar atrás a Nodal, aunque dolorosa, empezaba a tomar forma en su mente. Sin embargo, su corazón, aún atado a él por un lazo profundo, luchaba por soltarlo. Era como si una parte de ella aún quisiera creer que podían encontrar un camino de regreso el uno hacia el otro. Por su parte, Nodal, consciente de la magnitud del daño que había causado, inició un proceso de autoexploración que había postergado durante mucho tiempo. Decidió que ya no podía seguir ignorando los problemas que lo aquejaban y buscó ayuda profesional para lidiar con su ansiedad, esa ansiedad que había crecido junto a su fama y lo había llevado al borde de un colapso emocional. También enfrentó a su equipo de management, quienes en lugar de ser una fuente de apoyo, se habían convertido en una carga más. Con el paso de los días, Nodal comprendió que si deseaba recuperar su relación con Kazu, no solo debía cambiar por ella, sino también por su propio bienestar. Su vida necesitaba un cambio radical, y eso implicaba más que un simple arrepentimiento. Requería acción, esfuerzo y una transformación sincera. Un mes después de aquella fatídica noche, Nodal tomó una decisión impulsiva pero llena de determinación: volaría a Argentina para verla. No le avisó a Kazu, ni siquiera estaba seguro de cómo lo recibiría. El miedo y la incertidumbre lo acompañaban durante el viaje, pero sabía que debía intentarlo, que no podía dejar que el orgullo o el temor lo detuvieran. Cuando llegó a la casa familiar de Kazu, su corazón latía con fuerza y sus nervios estaban a flor de piel. Se paró frente a la puerta y, después de tomar una profunda bocanada de aire, tocó con suavidad, aunque su mano temblaba. La madre de Kazu abrió la puerta, claramente sorprendida al ver al famoso cantante mexicano en el umbral. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Está Julieta?, preguntó Nodal, su voz casi un susurro, quebrada por la ansiedad. La madre de Kazu, con un gesto gentil, asintió y lo invitó a entrar. Nodal esperó en la sala de estar. Cada segundo que pasaba se sentía eterno. Su mente no dejaba de imaginar cómo sería el reencuentro, qué diría Kazu, cómo reaccionaría al verlo allí, tan lejos de su hogar. Minutos después, escuchó pasos que descendían lentamente por las escaleras. Cuando levantó la vista, la vio. Kazu se detuvo al final de las escaleras, y sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y confusión, como si no pudiera creer que él estuviera allí, frente a ella, después de todo lo que había pasado.
¿Qué haces aquí?, preguntó Kasu, cruzando los brazos y adoptando una postura defensiva. Su tono era firme, pero en sus ojos había una tristeza que no podía ocultar. Nodal, con el corazón en la garganta, respiró hondo antes de hablar. Vine porque te amo, Julieta, dijo, usando su nombre de pila una vez más, algo que raramente hacía, y que ahora parecía cargar un peso emocional enorme. Lo siento mucho por todo lo que dije, por cómo te hice sentir. Estaba perdido en mis propios problemas, y no supe manejarlo. Sé que te herí. Kasu lo miró durante un largo rato sin pronunciar palabra, como si sus emociones estuvieran luchando por salir a la superficie. Parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la que aún estaba lastimada, recordaba las palabras duras de aquella noche, el dolor que había sentido. Con la voz cargada de una emoción contenida durante semanas, finalmente respondió: no sé si esto se puede arreglar tan fácilmente, me lastimaste mucho, Christian. No fue solo lo que dijiste, sino cómo lo hiciste. Nodal asintió, su voz también temblaba cuando respondió: lo sé. Pero estoy aquí porque quiero arreglarlo, porque estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado, que puedo ser mejor. No solo para ti, sino también para nosotros. Un pesado silencio llenó la sala. Ambos se miraban, conscientes del peso de las palabras que habían pronunciado. En ese instante, se dieron cuenta de que lo que estaba en juego no era solo su relación, sino la posibilidad de sanar, de encontrar un nuevo equilibrio. Kasu suspiró profundamente, bajando la mirada mientras sus pensamientos la llevaban por una montaña rusa emocional. Sabía que lo que Nodal decía era sincero, pero también comprendía que las heridas no se sanarían de la noche a la mañana. El camino hacia la reconciliación no sería fácil. Esto no va a ser sencillo, dijo Kasu, rompiendo el silencio con un suspiro. No podemos simplemente fingir que todo está bien. Lo que pasó, lo que dijiste, no se puede borrar así como así. Lo sé, respondió Nodal con voz baja, pero firme. Pero estoy dispuesto a luchar por esto, por nosotros. El amor que siento por ti es real, y sé que también el tuyo lo es. No somos perfectos, pero creo que vale la pena intentarlo. Kasu lo miró una vez más, y en su mirada había una mezcla de esperanza y cautela. Sabía que amaba a Nodal, pero también entendía que este amor no sería suficiente si no ambos no estaban dispuestos a enfrentarse a los retos que tenían por delante. Asintió lentamente, reconociendo que, aunque no sería fácil, estaba dispuesta a dar un paso hacia la reconciliación. Ambos sabían que su relación nunca sería perfecta, que el camino que los esperaba estaba lleno de desafíos. Pero también comprendían que el amor verdadero, el que habían compartido durante tanto tiempo, merecía ser defendido, incluso cuando el futuro parecía incierto. En ese instante, decidieron que lucharían juntos, no por recuperar lo que tenían antes, sino por construir algo nuevo, algo más fuerte, algo que reflejara quienes eran ahora, después de todo lo vivido.